son contestadas aún. Porque tus promesas todavía no se han hecho realidad en nuestras vidas. Gracias por todo ello. Bendícenos en esta mañana cuando vamos a estudiar tu palabra. Que sea la misma de bendición para todos, que sea de edificación, que nos podamos, Señor, gozar estudiando tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos una vez más gracias. Amén, Señor, amén. Quiero que usted abra la Biblia en Daniel capítulo 7. El tema de hoy tiene que ver con el anticristo. Lo vamos a ver en dos oportunidades, hoy y la próxima oportunidad. Pero hoy vamos a ver este personaje desde la perspectiva de Daniel. De Daniel. Alabado sea el Señor. Y lo que vamos a ver a través del libro de Daniel es el carácter que va a tener este individuo, este personaje. Vamos a ver de qué manera este tipo se va a presentar cuando tenga lugar para hacerlo. Capítulo 7 de Daniel, vamos a leer dos versículos 7 y 8. ¿Lo tenemos todos? Daniel 7, versos 7 y 8. Dice así la escritura para todos. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Amén. Tomen asiento, hermanos. Y yo quiero dar, antes de entrar a considerar aquí a Daniel, quiero dar algunas generalidades con respecto al tema del anticristo. Recuerde que cuando vimos el tema la apostasía y el espíritu del anticristo, yo les definía esa palabra anticristo como en lugar de y en contra de. ¿Sí? El anticristo va a jugar esos dos papeles. Uno, en contra de Cristo, lógicamente. Anti es en contra. Pero también va a jugar el papel de estar en lugar de querer imitar a Cristo o suplantar a Cristo. Algunas generalidades que hay que tener en cuenta de antemano. El anticristo es un hombre, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué lo decimos de entrada? Porque hay muchas tesis por ahí que, digamos, que dicen que el anticristo es un sistema político, que el anticristo va a ser un sistema digital o de computadora. De hecho, por allá en Bruselas, Bélgica, que es la capital del mercado común europeo, allí hay una computadora enorme que se llama la Bestia, así la llamaron hace muchos años atrás, se llama la Bestia. Y esta computadora tiene la capacidad de ponerle a cada individuo del planeta Tierra un número de identificación y de seguirlo a donde vaya. Por eso el término globalización, para quienes estudiamos la escatología, es muy familiar. Pero la globalización lo que ha hecho es unir a todos los pueblos de la tierra y hacerla como una aldea pequeña, donde esta computadora sigue el rastro de cualquiera. A usted lo ubican donde quiera que esté. Simplemente por tener un aparato de esto ya saben dónde estamos, en tiempo real. ¿Sí? Y esa computadora hace esa tarea. Bueno, y hay otras tareas más, pero no es el tema de esta mañana. Pero la
llaman la bestia, pero no es el anticristo. Una cosa es que el anticristo vaya a usar toda la tecnología que hay para hacer su trabajo, eso es otra cosa, pero que de ahí a decir que el anticristo es una máquina o es una computadora o lo que hoy podríamos decir una inteligencia artificial, no. Yo quiero que primero, hermano, que tenga presente esto, es que el anticristo será un hombre de carne y hueso. Ahí lo dice, ya lo vamos a mirar. Alabado sea el Señor. Entonces el tema de hoy va a ser de Daniel, pero el tema en la próxima oportunidad va a ser del libro de Apocalipsis, capítulo 13, y también de lo que Pablo nos habla con respecto a este individuo. El carácter lo vamos a mirar en Daniel, lo que él va a hacer lo vamos a mirar en la próxima ocasión, hermano. Entonces el anticristo es un hombre, no es un sistema político, tampoco es un sistema religioso, tampoco un sistema tecnológico o digital. Es un hombre. No podemos caer en el error de decir que él es la encarnación del diablo, porque el único que se encarnó fue Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque es un error teológico decir que el anticristo va a ser la encarnación del diablo, porque el único que tiene el poder para hacerlo es Dios. Claro, el diablo, como es un fiel imitador, pues pretenderá que la gente crea eso, pero no podemos nosotros caer en ese error de asegurarlo y decir que es que el diablo, el anticristo va a ser el diablo en persona. No, que sí va a tener toda la influencia del diablo, claro que sí. Cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 13, vamos a encontrar que el dragón le dio todo el poder a la primera bestia. ¿Y el dragón quién es? El diablo. Y la primera bestia, el anticristo. Bueno, ahí me les adelanto un poquito. Gloria al Señor. Entonces, son errores que se cometen porque escucha uno, para uno poder enseñar, uno tiene que escuchar muchas versiones y se encuentra uno con todas estas cantidades de tesis que son equivocadas. Entonces, el anticristo será un gobernante mundial. ¿Sí? Va a ser un individuo que va a recibir el poder para gobernar el mundo entero. Esto es lo otro que hay que tener en cuenta de entrada. Va a ser un gobernante mundial. El anticristo será de descendencia judía. Esto es muy importante en esta temática. Dado de que Israel todavía sigue esperando el Mesías, cuando usted ve en los documentales que los judíos van al muro de las lamentaciones y hacen oraciones y gimen allí, gran parte de ese clamor es diciéndole a Dios: Señor, envíanos nuestro Mesías. Ese es el clamor que elevan prácticamente todos los días los fieles israelitas, pidiéndole a Dios que venga el Mesías hacia ellos. El Mesías ya vino, pero lo rechazaron. Pero va a venir uno en nombre propio, porque así lo dijo el Señor, y a ese van a recibir. Pues, para que el pueblo de Israel acepte al anticristo como su Mesías, porque así va a ser, pues el anticristo va a tener que demostrar que es de la descendencia israelita, de la descendencia judía, de la familia de David. Alabado sea el Señor. Y eso va a ocurrir así, hermano. Esto no tiene discusión alguna. Una cosa que sí puede suceder es que no haya nacido en Israel, allá en la Tierra Santa. Pero puede haber nacido aquí en Colombia, puede haber nacido en Estados Unidos, puede haber nacido en Europa, pero de descendencia judía. Sus padres son judíos, son israelitas. ¿Está claro eso, hermano? Porque va a ser la única manera como Israel lo va a aceptar como su Mesías. Porque un extranjero, un gentil, ¿usted sabe qué significa gentil para los judíos? ¿Sabe cómo consideran los judíos a los gentiles, a nosotros que no somos judíos? Como perros y como leña para el infierno.
Entonces, si el anticristo se presenta como un gentil, de plano lo van a rechazar. Entonces, por eso aseguramos de que el anticristo tiene que ser de descendencia judía. Bueno, eso es un tema profundo que no trato en esta mañana de explicarlo todo. Lo otro, hermanos, que hay que tener en cuenta es lo que les explicaba al comienzo, es la definición de anticristo: en contra de y en lugar de. Jesús habló del anticristo y habló de que iba a venir uno en nombre propio y a él lo van a recibir, lo van a aceptar. Y cuando enseñábamos o hablábamos del espíritu del anticristo y la apostasía, mirábamos cómo esos movimientos religiosos falsos, ecuménicos, han entrado y han permeado a la iglesia. Y ahí uno ve la operación del anticristo, ese espíritu del anticristo operando en medio de la iglesia para engañar. Y usted ve hoy a muchos proclamándose en ser los mesías. Es más, por allá hubo un coreano de apellido Moon, no sé si ya murió, pero hace años atrás él se autoproclamó ser Jesús, con la tesis de que Dios lo había enviado a terminar la obra que Cristo no había terminado cuando estuvo aquí en la tierra. Y en su momento, hace unos 20 años hasta en su momento, era uno de los hombres más ricos del mundo, a costillas de la fe, de engañar a la pobre gente, hermano. Y lo irónico de esto es que la gente a veces a eso sí le abren los oídos y le abren el corazón para creer a las tonterías. Y así como ese, han aparecido otros a lo largo de la historia diciendo que es el Cristo, que es Jesús, que es el Mesías. De hecho, hace unos años atrás murió el fundador de la secta Creciendo en Gracia, y él se autoproclamaba ser el ángel de Jehová. Y murió diciendo que él era Jesús. Y de hecho sus seguidores, hermanos, lo adoraban como si fuera Dios mismo. Y esos adoradores se tatúan en sus cuerpos las 3 S. O en el peor de los escenarios, porque algunos se tatuaron y se tatúan todavía el 666. Porque eso era lo que enseñaba este tipo. Alabado sea el Señor. Las 3 S es porque 100 salvo, 100 salvo. Esa es la doctrina de la predestinación que a tanto palo ha dado en estos días, que es que una persona una vez se salva, ya siempre salva. Y eso es una gran falsedad, hermano. Una cosa es que la salvación sea por gracia, pero otra cosa es que la gente quiera vivir de cualquier manera y así pretender llegar al cielo. Eso es otra cosa muy distinta, hermanos. Entonces, si yo soy salvo, la Biblia me llama a cuidar mi salvación, a trabajar por ella, a guardarla como mi más preciado tesoro, que es la salvación que el Señor nos da. Bueno, esos son temas profundos, pero vamos a dejar hasta ahí. Simplemente quería dejar esas generalidades para ahora sí entrar, hermanos, a mirar el carácter del anticristo. Y le tengo una mala noticia a quienes se van a quedar del arrebatamiento de la iglesia. Van a tener que ver con sus propios ojos esto que vamos a estudiar en esta mañana. Que ese individuo sea el gobernante mundial y que haga lo que la Biblia nos dice, lo que Daniel a través de visiones, a través de lo que Dios le fue mostrando, de cómo va a ser la manera como este individuo va a actuar con la humanidad. Bendito sea el Señor. El contexto del capítulo 7 tiene que ver con una visión que Dios le está dando a Daniel. Y Daniel ve 4 bestias. ¿Sí? Dios le está mostrando el futuro y ahí en adelante. Daniel está en el imperio babilónico. Recuerden que él es un oficial del imperio babilónico de Nabucodonosor.
Y allí Dios le muestra 4 bestias, comenzando con el león en el versículo 4, no voy a entrar en detalles, pero este león representa a Babilonia, ¿sí? Luego le muestra una segunda bestia semejante a un oso, con una pierna más larga que la otra, que representa el imperio medo-persa, que fue el que sucedió al imperio babilónico, pero que luego se fusionó y se llamó Persia, ¿sí? Eran 2 naciones, Media y Persia, pero luego se fusionó y se llamó Persia. Luego el tercero, el verso 6, dice que miré y aquí otra bestia semejante a un leopardo. El leopardo se caracteriza por ser veloz y tiene que ver con el imperio griego. Quienes han estudiado la historia universal saben que Alejandro Magno gobernó el imperio griego durante cerca de 10 a 12 años. Él murió a los 33 años, demasiado joven. Pero en escasos 10 a 12 años este tipo conquistó todo el mundo conocido y digamos que estableció la cultura griega en todos los lugares donde conquistó este individuo llamado Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, el idioma predominante era el griego. Y por eso usted entenderá que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Está claro, hermanos? Labor y trabajo que hizo Alejandro el Grande. Cuando murió, el imperio se dividió en sus 4 generales y cada uno agarró un pedazo de tierra y bueno, en fin, ahí sigue la historia. Grecia. Y la cuarta bestia, que tiene que ver ya con el tema nuestro, dice después, verso 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. Ahí nos quedamos un momentito, hermano. Esta cuarta bestia representa el imperio romano, que gobernó el mundo por espacio de casi 1000 años, y fue espantosa y terrible. ¿Sí? Espantosa y terrible, hermano. De hecho, la Inquisición cayó en ese periodo de tiempo. Y bueno, son detalles, pero lo pasamos por alto en esta mañana, porque hay mucho que hablar. ¿Qué le quiero decir, hermano? Esta cuarta bestia representa a Roma. Y la profecía de Daniel nos va a llevar a la semana número 70. No tengo el tiempo para explicarles todo esto, pero lo voy a ubicar en el contexto profético. A la semana número 70, que es la última semana que va a ocurrir para Israel después del arrebatamiento de la iglesia. Una vez la iglesia sea arrebatada, comienza la semana número 70 para que Dios cumpla su propósito con Israel. Con Israel. Y para ese momento, digamos que el gobierno del momento tendrá que ver mucho con el carácter de Roma. Algunos escatológicos o escatólogos mejor y maestros de la palabra dicen que Roma va a ser revivida, es decir, el 7º imperio va a ser la Roma revivida. ¿Sí? La Roma revivida. Y casi, hermano, que podríamos decir que esa Roma ya está casi lista. Solo pensar en el mercado común europeo, en la comunidad europea. 18 naciones, o creo que son un poquito más, hacen parte del mercado común europeo. Y ellos son, pues digamos que son una potencia que en algún momento va a tener su participación mundial para este momento. Entonces, esta cuarta bestia tiene que ver con ese gobierno del futuro cuando la iglesia sea levantada y cuando el anticristo se posesione. Ese gobierno, esa organización de naciones poderosas le van a dar todo el poder al anticristo para que gobierne el mundo. De hecho, hermano, el año pasado, tanto el primer ministro de Inglaterra como el presidente de Francia, Macron, ellos dijeron al unísono: necesitamos un líder mundial.
Ellos lo dijeron en una tumba. Necesitamos, este es el momento en cuanto el mundo necesita un líder mundial. Y ese líder no le quepa la menor duda que será este anticristo. Alabado sea el Señor. Entonces, esta cuarta bestia tiene que ver con ese futuro gobierno de los últimos días. Pero va a ir acompañada del mismo carácter. Y aquí es donde entramos entonces en materia. Vamos a mirar el carácter, cómo presenta Daniel a este anticristo. En primer lugar, hablando del gobierno, porque de esos 10 cuernos que tiene esta bestia, nace un cuerno pequeño, que a la medida que vayamos avanzando le vamos a seguir el paso en el libro de Daniel, y ese cuerno pequeño no es otro que el anticristo, pero que va a tener todo el respaldo de esa bestia, de ese gobierno. Me hago entender, hermano, el gobierno será como la plataforma con la que el anticristo va a gobernar el mundo entero. Pero ¿cómo lo define Daniel, hermano? Vamos a ir rápidamente, donde crea yo que es importante, me detengo unos minuticos para explicar algunas cosas. Después de esto miraba yo, verso 7, en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia. ¿Cómo la define? Como una bestia. Carácter bestial. No sé si a usted le dice algo ese término bestia. Es decir, que aunque es un humano, va a actuar como un animal. ¿Ven? Y un animal actúa por instinto, no por emociones, no por sentimientos. Usted ve que hay una raza de animales, en el caso de los perros, que después de unos años ellos pierden el olfato y atacan a sus amos, porque así son los animales. Lo primero que hay que destacar aquí del carácter del anticristo es que Daniel lo presenta como una bestia, como un animal. ¿Qué más sigue diciendo? Espantosa. Yo no sé ese término si usted no lo logra entender. ¿Qué es espantoso, hermano? Que asusta, que da miedo, que impregna pánico. Pues así será, hermano, este tipo. No sé si su presencia, la sola apariencia física hará que la gente le tenga miedo, por favor, a lo mejor sí. Algunos se atreven a decir que será un hombre, digamos que con algunas características inusuales, tal vez de una estatura de más de 2 metros, muy visible. Bueno, eso son simplemente especulación, pero algo tiene que ver con el carácter que nos está presentando aquí Daniel. Espantosa y terrible. Terrible, ¿no? Simplemente yo les dejo esas palabras para que ustedes luego las investigue y ahonde un poco más en el tema. Pero si usted le quiere una idea clara de lo que Daniel habla con respecto a este personaje. Luego dice, y en gran manera fuerte. Es decir, el poder que recibe. Apocalipsis 13 dice del dragón. Y luego ahí en el mismo capítulo 13 dice que todos los reyes de la tierra lo empoderaron. Pues lo hace un hombre fuerte, un hombre con toda la autoridad de hacer lo que se le dé la gana hacer. No habrá poder humano que lo detenga. Todo lo que él quiera hacer lo va a hacer. Y va a pasar por encima de cualquiera que se le oponga. De hecho, él lo dice. En gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sogas hollaba con sus pies. Ya ustedes podrán imaginar. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Verso 8. De esa bestia y de esos 10 cuernos, mire lo que ocurre, hermano. Mientras yo contemplaba los cuernos, era aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de ¿qué, hermanos? Como de hombre. Aquí presenta el carácter humano de este individuo. Y argumenta lo que le dije al comienzo.
El anticristo es un hombre. Tiene ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esto se va a repetir en los versículos que vamos a ver a continuación. Pero yo quiero dejarles desde ya claro esto. Este hombre va a tener una capacidad de grandilocuencia. No sé si es el término de familiar. Cuando se dice que alguien es grandilocuente es porque tiene una labia, es porque tiene una capacidad de oratoria, es porque tiene una capacidad de convocatoria también, de seducción. Entonces, algo que lo va a caracterizar a este individuo es que va a tener una labia, hermano, que va a ¿cómo dice? A convencer, gracias, a convencer a las naciones, a los reyes de la tierra, para que lo sigan, para que apoyen su proyecto político de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Alabado sea el Señor. A lo mejor usted y yo hemos conocido personas grandilocuentes, personas que tienen una capacidad de oratoria tremenda, hermano, de convencimiento, no solamente para lo bueno, sino para lo malo. Hay gente que son grandilocuentes, pero para lo malo. Y arrastran a la gente, arrastran a la juventud, arrastran a los que quieran arrastrar detrás de sus ideales. ¿Por qué? Porque son grandilocuentes, tienen una capacidad de oratoria extraordinaria. Entonces yo quiero que usted tenga esto en mente desde ya, porque esto se va a repetir varias veces. Alabado sea el Señor. Quiero decir, hermano, que una de las herramientas que va a usar con mucha efectividad el anticristo para su gobierno será la labia, la oratoria. Y claro, va a tener a su disposición todos los medios de comunicación, digitales, satelitales, por cable, por donde sea, los va a tener ahí a su disposición. Y va a hacer todo su proyecto a través de su grandilocuencia. Ahí mismo en el capítulo 7, versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido de ese cuerno pequeño, ¿sí? No le vamos a perder la huella a ese cuerno pequeño. Y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. ¿Sí? Otra vez, boca y que hablaba grandes cosas. Y una vez más nos presenta el carácter humano de este individuo. Verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Escuche bien esto, hermano. Una de las cosas que el anticristo va a hacer, recuerde que él va en contra de Cristo y todo lo que tenga que ver con Dios. Pablo nos dice que se va a levantar contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Daniel dice que este cuerno pequeño, este anticristo, va a hacer guerra contra los santos y los vencirá. Explíqueme eso, pastor. ¿Cuáles son los santos de aquí? Pues sin lugar a duda, hermano, lo primero que tenemos que decir es que estos santos tienen que ver con el pueblo de Israel. Una vez el anticristo tome control del mundo, a la mitad de la semana, que eso es lo que Daniel nos va a presentar más adelante, a la mitad de esa última semana, de la semana número 70, de la gran tribulación, el anticristo va a quebrantar el pacto que inicialmente había hecho con Israel y se va a quitar la careta y va a decir, bueno, yo soy el anticristo, yo soy el Mesías, yo soy esto, bueno, profanará el templo. Y entonces los israelitas ahí van a entender que ese no era el Mesías que ellos estaban esperando.
Y ahí la memoria los va a trasladar 2000 años atrás. Y se van a acordar de aquel humilde carpintero, aquel mataron. Entonces, debido a eso, el anticristo va a desencadenar una persecución a muerte contra Israel. Si usted ha leído capítulo 12 de Apocalipsis, habla de esto que les estoy hablando. De aquel dragón que echó fuego contra la mujer, y esa mujer representa a Israel. Entonces, estos santos del que está hablando Daniel habla de Israel. Israel será perseguido por el anticristo. Y Dios va a tener que hacer una cosa extraordinaria y los va a guardar, porque así lo dice Apocalipsis 12, los va a guardar durante 42 meses, durante 3 años y medio los va a guardar. Porque sabe, el reino que el Señor viene a instaurar es para entregárselo a ese pueblo, al pueblo de Israel. Entonces Dios no va a poder permitir que el anticristo los destruya. ¿Me hago entender, hermano? Bueno. Y, lógicamente, si nos trasladamos a la gran tribulación, recuerde que en ese periodo va a haber gente que se va a convertir al Señor. Van a haber predicadores en la gran tribulación. Los 144,000 sellados serán los predicadores de la gran tribulación. Judíos se van a convertir, gentiles se van a convertir. Y entonces el anticristo pues va a desencadenar una guerra encarnizada contra todo lo que se llama Dios. Y la iglesia en ese momento será también perseguida a muerte. Y ahí es donde entonces impondrá su sistema de la marca, que eso lo vamos a ver en la próxima ocasión. ¿Sí? Y va a obligar a todo mortal que no se debe marcar sentencia de muerte. Y ahí es donde van a estar los cristianos. Ahí es donde van a estar los que se convirtieron. Y vamos a decir que ahí van a estar los que se quedaron de la gran tribulación. Pero yo soy tan pesimista que yo no sé si les va a alcanzar para ser salvos. Por una sola razón. Porque si hoy, con toda la ayuda que tenemos, iglesia por todos lados, pastores por todos lados, tenemos la ayuda del Espíritu Santo incondicionalmente, consejeros allí, consejeros allá, y la gente no es salva, yo no sé si allí. Pero porque no se quiere, pastor, pero ese entonces van a querer. Exactamente. Entonces no sé si allí se les va a alcanzar para dar su vida, porque el sistema lo va a obligar a eso. Entonces lo mejor que usted y yo podemos hacer es irnos en el arrebatamiento, hermano. Amén. Es irnos en el arrebatamiento. Sí, la vida cristiana se torna dura, difícil, a veces la lucha, las pruebas, las dificultades, en vida, etcétera, aquí y allá y lo otro, hacen como que nuestra fuerza decaiga, pero hermanos, no podemos perder de vista ese momento especial en el que el Señor ha de venir por su iglesia. Eso es lo mejor que nos puede suceder a usted y a mí. Y hacia eso tenemos que seguir trabajando. Bien. Verso 25, tengo que ir avanzando. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Óigalo, el carácter del anticristo. Hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahí está el tiempo de lo que les explicaba de la última semana de Daniel. Tiempo 1 año, tiempos 2 años y medio tiempo, medio año. 3 años y medio. Que calza perfectamente con lo que Apocalipsis nos habla en el capítulo 13, que ya vamos a ir en la próxima ocasión. Dice que va a tener poder de dominio sobre 42 meses. Y 42 meses son exactamente 3 años y medio.
Entonces, ¿qué podemos decir del carácter de este hombre? Que hablaba contra el Altísimo. Ya usted se podrá imaginar lo que podrá decir de Dios. No tendrá en cuenta a Dios para nada. Ya vamos a mirar ahorita más adelante algo más con respecto a esto. Y será un profanador de la ley de Moisés. De hecho, eso será lo que hará que Israel abra los ojos y se dé cuenta que ese no es el Mesías. Porque ocurrirá lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, que ocurrirá la profanación desoladora del que habló el profeta David. ¿Y cuál es esa desolación o profanación desoladora? Lo que va a hacer precisamente el anticristo, va a profanar el templo que hoy de tanto se habla. Es el tercer templo que va a tener que estar construido para cuando el anticristo se manifieste, y en ese mismo templo él va a profanar, declarándose que él es el Dios y que todos esos sacrificios ya no es necesario y que ahora tiene que ver solamente con él. Esa profecía tiene una doble referencia en la historia. Si alguno ha leído la historia, refrescará en esta mañana. En el año 168, 165 antes de Cristo, Antíoco Epífanes, un sirio, entró al templo de Israel y sacrificó una cerda, una marrana, en el altar, y se la dedicó al dios Zeus. Eso fue una profanación, porque recuerde que para un judío, si hay animal inmundo, es el cerdo. Y este hombre, hermano, para ganarse, digamos, la hostilidad de los judíos, porque pues quería destruirlos, pues se le hizo fácil entrar al templo y profanar el altar, el lugar santísimo. Lo profanó sacrificando una cerda al dios Zeus. Luego, más adelante, la historia nos lleva a que Israel se libra del yugo de los sirios y ellos tienen que hacer una ceremonia para nuevamente dedicar el templo a Dios. Y hacen una fiesta. Y a esa fiesta el Señor acudió en su momento, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Acuérdense que cuando Él declara las palabras, que el que tiene sed venga a mí y beba, y lo invito a que lea ese pasaje, esa fiesta que habla ahí el Evangelio tiene que ver con esta fiesta de la rededicación. Y hasta el día de hoy los judíos celebran esa fiesta y la celebran para el 24 de diciembre, de la fecha del 18 al 26 de diciembre, ¿sí? Y se llama la fiesta de las luces. En términos judíos se llama la fiesta del Hanukkah. Todo esto es historia, hermano. Y este individuo pues va a profanar aquel que es el templo. Y es lo que está diciendo acá, que cambiarán las leyes. Los tiempos y la ley serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo, 3 años y medio. Bueno, esto lo vamos a ir reforzando cuando lleguemos por el Apocalipsis. Lo voy a llevar al capítulo 8 para seguir viendo el carácter de este hombre. Versículo 9 al 13. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, ¿sí se da cuenta? O el mismo cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. No habla de ese carácter inhumano, cruel, que va a tener este individuo, hermano. Va a matar a todo aquel que se le oponga. Aquel que quiera de pronto ser oposición. Aquí los partidos políticos de oposición no van a existir, hermano. Serán extinguidos completamente. Verso 11, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos?
el Señor Jesús. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Volvemos a lo que le estaba diciendo ahora de la propagación desoladora. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Sí se da cuenta, hermano? Este tipo no va a tener contrincante alguno, no va a tener opositor. Todo lo va a tener a su alcance, todo el poder que usted se pueda imaginar. Será un poder humanamente ilimitado, ¿no? Humanamente ilimitado. Porque no va a haber un ser humano que se le pueda oponer a él. Hará lo que él quiere. El único poder que va a estar por encima de él será el de Dios. Alabado sea el Señor. Y verso 13 dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Aquí habla de esa profanación. Y digamos que una característica de su carácter será de que él va a profanar todo lo que huela a Dios. Los templos serán destruidos, me imagino, o utilizados para cuestiones de su gobierno, pero no ya para el servicio a Dios. ¿Me hago entender, hermano? Será un profanador tiempo completo. Tiempo completo. Bien, en ese mismo capítulo 8, el verso 23, dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Aquí encontramos dos cositas, hermano. Primero, altivo de rostro. ¿De qué le habla la altivez a usted? De arrogancia, de soberbia, de orgullo. Y sabe una cosa, el orgullo tal vez no lo ve el que lo tiene, pero sí lo ven los demás. ¿Sí? Una persona es orgullosa, lo ven los demás. Tal vez la persona cree que no es orgullosa, pero lo es. En este caso será tan visible, tan notable la altivez de este tipo, hermano, que no solamente digamos que la gente dirá: ¡uy, qué orgulloso!, sino que le tendrán miedo. Su arrogancia, su soberbia, su altivez hará que la gente sienta miedo de él. Y lo otro que dice ahí, dice que entendido en enigmas. Así que será un hombre capaz de manejar la tecnología que hoy hay a disposición de la raza humana. Mire, hermano, yo muy poco conocimiento tengo de tecnología, de los algoritmos, y bueno, todo ese sistema digital que hoy nos gobierna. Pero yo digo y pienso que quienes inventaron todas esas máquinas son personas con un cerebro iluminado. No cualquiera lo hace. ¿Sí? Que tienen una capacidad súper desarrollada de inteligencia, de sabiduría humana, para armar un aparato esto que presta mil funciones, armando todo. Debió haber sido un cerebro iluminado quien se inventó esto. Amén. Quienes se inventaron la inteligencia artificial, quienes se inventan un auto que se puede manejar solito, se puede estacionar solo. Pues piense por un momento que este hombre tendrá esa capacidad, dice aquí, entendido en enigmas. Y un enigma es un misterio. Es algo difícil de entender. Solo aquellos que tienen la capacidad de hacerlo. Pues este hombre no será cualquier por ahí aparecido de la noche a la mañana, sino que este tipo será, y esto habla de la preparación intelectual que va a tener. Este tipo yo creo que ha estudiado,
porque yo me atrevo a decir que ella anda cambiándose por ahí, ya debe estar por ahí ya dando picotazos, porque el momento le va a llegar pronto. Pero yo me atrevo a decir que ese tipo ha estado en las mejores universidades del mundo, codeándose con los más grandes, ilustres seres humanos de la tierra, los más inteligentes. Para cuando llegue el momento, poner todo al servicio pues, del sistema que él va mismo a gobernar. Bueno, versículo 24 dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Es decir, hermano, que él va a recibir empoderamiento. Lo van a empoderar. ¿Quiénes lo van a empoderar? Apocalipsis 3 lo dice. Primeramente el dragón, que es el diablo, y segundo, las naciones de la tierra. Los reyes de la tierra le van a dar todo el poder para que él gobierne. Eso lo vamos a ver con precisión en la próxima ocasión. Alabado sea el Señor. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente, si se da cuenta, hermano, hará lo que se le da la gana hacer. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Otra vez, el mismo tema, va a perseguir a los santos, a Israel y a los cristianos en aquel momento. Verso 25: con su sagacidad, no es solamente arbitrario, no es solamente un hombre dotado inteligentemente, sino sagaz. Aprovechará cualquier oportunidad para hacer su cometido. Y los reyes de la tierra se comerán el cuentico completito y lo van a aceptar. Es tanto que Israel también lo va a aceptar. Por su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Mire, el engaño. La esencia de este tipo es el engaño. Porque todo lo que proviene del diablo es engañoso. Amén. Todo lo que proviene del diablo es engañoso. Es el padre de la mentira y del engaño. ¿Y quién va a ser el tutor de él? El diablo. Así que todo lo que emana de este individuo llevará como esencia el engaño, es engañar a la gente. Y yo me imagino el tipo de discurso que le va a decir. Una vez la iglesia desaparezca, esto va a volver un caos. Y la gente se va a preguntar: ¿y dónde se fue la gente? ¿Dónde fueron los evangelios? Y entonces aparecerá este individuo con un discurso completamente distinto para tratar de desviar la atención de lo que ha ocurrido, y les dirá, quién sabe qué cosas. Vinieron los extraterrestres y se lo llevaron. Los ovnis vinieron y se lo llevaron. Y quién sabe qué otras cosas más. Y la gente entonces dirá: oiga, tiene razón. Pero todo es engañoso. Yo quiero que ustedes más o menos tengan presente todo esto, porque tiene que ver con la naturaleza de este hombre, con el carácter de este hombre. Y sin aviso destruirá mucho y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Eso ya es otro tema. Porque quien lo va a destruir será el mismo Señor Jesucristo. Amén. En su segunda venida. ¿Y sabe quiénes van a estrenar el lago que arde con fuego y azufre? El anticristo y el falso profeta. Dice Apocalipsis que serán tomados vivos y echados al lago que arde con fuego y azufre. Y simplemente le digo esto para que usted tenga la claridad. Una cosa es el infierno, otra cosa es el lago que arde con fuego y azufre. Si el tiempo nos lo permite, hermano, allá yo lo voy a llevar para que veamos eso. Pero más adelante, claro está. Gloria al Señor. Capítulo 9, vamos avanzando. Quedan unos minuticos, hermano. Versículos 26 y 27. Y después de las 72 semanas, aquí está la profecía de las 70 semanas de Daniel.
Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Y por otra semana, son 70, ¿sí? Se cumplieron ya 69 y queda una pendiente, pero con Israel. No tiene nada que ver con la iglesia, con Israel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A ver, les digo rápidamente, hermano, porque es que aquí el tiempo es oro. Bien, el Medio Oriente siempre ha sido una candela, una caldera ardiente. ¿Sí? Todos, Israel está rodeado de enemigos por donde usted los quiera ver. Los árabes, los musulmanes, en fin, los palestinos, Siria, Irak, Irán, bueno, etcétera, etcétera, está rodeado de enemigos. ¿Qué han venido haciendo las grandes potencias del mundo, entre ellos el presidente de los Estados Unidos en su primer mandato, sobre todo, queriendo ir y hablando con los árabes para acordar un pacto de paz alrededor de Israel? Pero ha sido inoficioso. Hasta el día de hoy, miren la guerra que tenemos. Entonces, no sé si en esta circunstancia que estamos o en otras peores, la iglesia se va y aparece el anticristo. Este personaje tendrá la capacidad de entrar a negociar un pacto de paz. Y el Medio Oriente tendrá por primera vez paz. ¿Sí? Para eso tendrá que convencer a los árabes, para eso tendrá que convencer a los palestinos, para eso tendrá que convencer a Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Ese pacto del que habla aquí es de ese pacto de paz. Y dentro de ese pacto el anticristo le irá a decir a Israel que él se encargará de hacerla la nación más poderosa del mundo. Israel se va a comer el cuento, pero luego se dará cuenta que fue todo un engaño. Por eso todos, inclusive cuando Trump fue por allá a hablar con Arabia Saudita, a hablar precisamente de ese pacto de paz, algunos dijeron que Trump era el anticristo, porque se fue a negociar allá la paz de Israel, y eso es lo que va a hacer el anticristo. Nosotros no vamos a estar para cuando eso suceda, pero eso va a suceder porque la Biblia nos dice que así va a suceder. ¿Está claro, hermano? Bien. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya hemos hablado de la profanación desoladora. Después, con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que ya lo hemos dicho varias veces, será el que va a profanar el tercer templo judío. Bien, capítulo 11, verso 32. Con lisotas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Verso 31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán las abominaciones, la abominación desoladora. Esto va a estar dentro de todo lo que el anticristo va a hacer, hermanos. Pero me parece importante no pasar por alto el término lisonjero. No sé si para usted le es familiar o qué es una persona lisonjera, para que nos llevemos la idea clara, hermano. Se lo voy a definir de esta manera. ¿Usted ha conocido gente que son salameras? Digamos, va a sonar un poco brusco y feo lo que voy a decir, de esos que lamben, ¿no? Lambones. ¿Sí? Que le hablan bien al oído a usted, pero por detrás le meten el puñal. Y viven lamiéndole a aquel que tiene poder para ellos tratar de seguir escalando. Creo que todos hemos conocido personas de esta naturaleza. Pues lisonjero es algo parecido a eso.
Este tipo se ganará el favor de todo el mundo porque los lamberá, los lamboneará, los cepillará, qué sé yo, hablará bonito de ellos. Así se ganará el favor de los líderes del mundo para poder llegar a donde va a llegar. Y vamos terminando en esta mañana en el versículo 36 al 39. Verso 36, y el rey hará su voluntad. Primero, otra parte de su carácter, hará su voluntad. Término técnico, será un déspota. Una persona déspota es aquella que hace lo que se le da la gana, sin importar nada. Sin importar por encima de quién tenga que pasar. Ese es un déspota. Entonces, este tirano, este individuo, será un déspota, hará su voluntad. Y se ensoberbecerá y engrandecerá sobre todo Dios. Un déspota contra Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravilla. Esa palabra maravillas, reemplácela por blasfemias. Reemplácela por, bueno, qué sé yo, vulgaridades. Bueno, el término técnico aquí es blasfemias. Entonces reemplácela, hermano. Entonces será una persona déspota contra Dios. No importará hablar mal de Dios. Lo desconocerá completamente. Podríamos pensar que será un tipo ateo que no cree en Dios, por lo que sigue, hermano. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. ¿Quiénes son los padres? Si desciende de descendencia israelita, pues el Dios de los israelitas es el Dios de la Biblia. Pero dice que del Dios de sus padres no hará caso. Es decir, algunos estudiosos lo llevan un poquito más allá para decir que es un ateo, que no cree en Dios. Una persona que no tiene en cuenta a Dios para nada. Claro, si es el anticristo, pues nada tiene que ver con Dios. Dice, ni del amor de las mujeres. Algunos se atreven a decir que esto nos lleva a pensar que el tipo será homosexual, o bisexual, o género fluido, o no binario, porque eso es un montón de orientaciones sexuales hoy, hermano. Miren la ministra esa de igualdad, que ya lo destituyeron, gracias a Dios, hermano. Tipo varón con barba dice género fluido, o sea, no se sabe ni qué es. Tipo no sabe ni si es hombre o mujer, no sabe nada. Tipo no sé en qué planeta vive, ¿no? Pero esa es la vida. Ese es el sistema que nos está gobernando hoy. Y este tipo, bueno, por lo que dice aquí, bueno, esos son tesis que algunos manejan, que no están fuera de contexto tampoco. Que cuando habla aquí de que el amor de las mujeres tiene que ver con su orientación sexual. Puede que sí, puede que sí. Otros hablan de que no va a respetar, es decir, ni siquiera el amor de las mujeres lo hará, digamos que ser sensible. ¿Sí? Es decir, que el amor de las mujeres, que es tan frágil, tan hermoso, tan cristalino, no hará que este personaje cambie de su naturaleza, de su carácter. Pero digamos que puede ser cualquiera de las dos, las ideas están bien ahí. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Es decir, nada, antidios completamente. Ateo completamente. Verso 37, 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Tendrá su propio culto, su propio Dios, usted ya sabe quién es. El dragón, el diablo. Y hoy el diablo se llama de muchas maneras hoy, hermano. De muchas maneras han camuflado el culto al diablo, a Satanás.
no solamente con el ocultismo. Hay iglesias que adoran al mismo diablo sin darse cuenta, porque adoptan ciertos sistemas de culto que nada tienen que ver con Dios. Yo conozco iglesias evangélicas que cuando alguien se muere le hacen las 9 noches. ¿A qué le suena eso, hermano? A catolicismo romano, a sincretismo religioso. Hay muchos predicadores que para ministrar a la gente los manipulan mentalmente. Son brujos camuflados que captan la mente de alguien y le leen lo que en este momento están pensando. No vaya a pensar que todo lo que brilla es oro, hermano. No vaya a pensar que todo predicador que dice es que hay alguien aquí que está pensando esto y esto y esto, es porque sea de Dios. No, hay muchos que entran por ese camino del ocultismo y utilizan todas esas prácticas diabólicas para engañar a la gente. Miren, por ahí hay un video por ahí, hermano, de mal gusto, rodando por ahí, donde un predicador agarra a alguien y le dice: venga, usted cuánto ofrendó. Es que Dios me dijo que usted tenía que ofrendar su casa, que usted tiene que ofrendar para la iglesia, para los siervos de Dios, todo su ahorro. Bueno, una cantidad de cosas, hermano. Y sabe que lo triste que la gente come cuenta. Y es que son tan convincentes que la gente le cree. Es que Dios me habló anoche. Y escuchen lo que voy a decir, hermano. Si Dios quiere que usted vea algo, Dios se lo dice a usted. No le manda razón con nadie. Díganme amén, hermano. Porque le estoy dando la receta para que no se dejen tumbar, para que no se dejen robar y atracar, hermano. Porque hay muchos astutos y pícaros por ahí diciendo que Dios les habla. Cuando si Dios quiere que yo haga algo y le dé algo, Dios me lo manda, me lo dice a mí, porque Dios también, yo soy su hijo. Y si Dios se lo dijo a él, ¿por qué no me lo dijo a mí? ¿Sí me va a entender, hermano? Tenemos que ser sabios y entendidos, hermano. Vamos terminando. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, pues al Dios que la adora, ¿no? Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio le partirá la tierra. Dice que con honores a los que le reconozcan y por precio